Como productores todos sabemos lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, en este último año, con los costos de producción que tenemos hasta el 35% de incremento en los costos de producción, y más que nada pues hoy el interés de poder reducir o eficientar más bien lo que es pues, los insumos que podemos hacer en los principales cultivos como el maíz, ¿no? que hoy lo vamos a ver aquí. Decirles que hemos estado trabajando mucho también, hemos estado en visitas en el INTA para el tema del agua, que como ustedes bien saben, hace meses estábamos muy preocupados con esta escasez que teníamos en el estado, en las presas, que estábamos pues, en una sequía muy severa y que hoy en día pues, se nos ha puesto en el camino, pero no es para echar las campanas al aire y dejar de lado el tema del agua. Al contrario, creo que tenemos que trabajar ahorita más que nunca para poder eficientar y poder cuidar el tema del agua y usar las tecnologías que hoy tenemos para ser más eficientes, ¿no? Y sustentables, por supuesto. Hablando de sustentabilidad, también tenemos trabajos de agricultura de conservación que hemos estado trabajando con el CIMI. Hemos estado en pláticas para poder reforzar esta vinculación con ellos, para poder hacer los trabajos y tener las capacitaciones que se deben de hacer en nuestro estado, que creo que muchos productores han adoptado esta práctica para ser más sustentables y ser más eficientes y bajar costos de producción, pero creo que hemos caminado y hemos incrementado muy lentamente y adoptado estas prácticas, cuando en otros países pues la verdad que estas prácticas son muy comunes y que han entendido pues que este tipo de agricultura no nomás es eficiencia, sino que también somos más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de pláticas pues, se van a seguir replicando a lo largo de esta temporada, de este ciclo, y creo que va a ser muy provechoso para todos los productores y para todos ustedes. Pues nada más decirles muchas gracias por la participación y pues aquí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Pues vamos a darle el uso de voz para que nos dé un mensaje también al licenciado Hugo Gómez. Buenos días. Me da gusto que hay muy buena convocatoria para estas pláticas. Ahorita estamos viviendo una situación en la que por los costos de los fertilizantes y la escasez de los mismos incrementaron. Y esta coyuntura va a servir para cambiar la mentalidad y las costumbres de los productores. Todos sabemos que en el estado, en maíz y en los demás cultivos, hay una cultura del nitrógeno. Todo se arregla con nitrógeno. Los agricultores, la mayoría, no tienen la costumbre de hacer análisis de suelo. Por default, aplican sus 280 unidades, sus 400 kilos de gas, sin saber lo que tienen, lo que va a aportar el suelo. Entonces, hay que estarse capacitando, hay mucha investigación que se ha generado, hay que aprovecharla, hay que saber qué cantidad requieren de nutrientes los cultivos y en qué momentos se deben aplicar. Qué bueno que tomaron la decisión de venir a capacitarse y les vamos a pedir a nuestros amigos de Fundación que continúen con estos cursos, con estas actividades para estar capacitando, porque la investigación es continua y cada momento hay nuevas informaciones. Felicidades, adelante, buen día. Agradeciendo a los que nos acompañan aquí en el presidio, pues les damos las gracias, les pedimos por favor pasar a tomar sus lugares para dar inicio con el programa el día de hoy. Gracias. Bienvenidos todos. Estamos ahorita aquí en Fundación Produce, es un centro en donde más de alguno ya lo ha visitado, pero yo quiero resaltar que los trabajos que hoy vamos a presentar
retoman, entre otras cosas, prácticas que deberíamos de estar haciendo todos los productores. Como lo mencionaba ahorita el ingeniero, necesitamos cada uno de nosotros tomar conciencia de qué situación tenemos en nuestro suelo, qué debemos de hacer, planearlo perfectamente, asesorarnos en el caso de que no tuviéramos el conocimiento o la experiencia. Vamos a ir poco a poco llevándonos en esta plática y les voy a ir presentando todas las actividades que fuimos realizando, entre otras, aparte de los trabajos que hicimos con las empresas. Bien, la siguiente, por favor. Primero, este trabajo de nivelación que se llevó a cabo con la colaboración de la empresa John Deere aquí en el campo, pues no es un trabajo realmente de este año, sino que llevó otro año anterior y hoy ya se ve reflejado en los trabajos. Los trabajos de nivelación, en este caso que está mostrando aquí, es con GPS. Sin embargo, los productores pueden optar por usar escrepas, tablones, otro tipo de equipos. La idea sería muy básica, la de nivelación del terreno, para que podamos tener un mejor manejo del agua, en el caso de los nutrientes también, porque se va a lograr un mejor aprovechamiento, y ni se diga de los nutrientes, ¿no? La siguiente, por favor. También tuvimos colaboración por parte de una empresa, y hablando de las nuevas tecnologías en el uso de drones. Si el día de hoy nosotros aquí en el campo, por la gran diversidad de trabajos que tenemos, esta herramienta nos fue muy útil, y gracias al apoyo de la empresa Drone Edition pudimos alcanzar la aplicación y las necesidades con cada una de las empresas por lo compacto de los lotes, ¿no? Ustedes han de notar que siempre tenemos alguna resistencia para la adopción de esas tecnologías. Las tecnologías son novedosas, pero siempre tenemos alguna resistencia, primero que nada porque la vemos que nunca la usamos, y por qué la vamos a usar ahora, ¿no? Es un rechazo. La segunda es que el desconocimiento del potencial que podemos aprovechar, esa sería otra causa, y pues también la desinformación, porque si ustedes no conocen a fondo el beneficio que les puede dar una tecnología, pues ¿por qué usarla, no? Entonces sí, la invitación será a que cada uno de ustedes se acerque con su técnico y pueda adquirir las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Bien, se mencionaba que es necesario hacer análisis de suelo, y sí, la recomendación siempre será, antes de iniciar el ciclo, poder conocer en qué situación vamos a iniciar. Y este es un análisis de suelo, regularmente lo hacemos en estas fechas, ¿sí? Hoy, ustedes recordarán, pues hemos tenido algunas lluvias. La recomendación será siempre poder hacerlo posterior a las fechas fuertes de presencia de lluvias, ¿no? Ya que podamos tener este manejo con mayor precisión. Aquí quiero rescatar, yo sé que el tema lo vamos a ver en otras pláticas más adelante, nomás quiero hacer mención de algunos detalles. En el caso de conocimiento del pH, por ejemplo, del suelo, el conocimiento del nitrógeno que tenemos, y eso que nos va a ayudar para poder tomar una decisión en cuanto a la fertilización que vamos a poder utilizar en nuestro ciclo. También es importante ver la materia orgánica, muy importante para poder nosotros ver nuestra salud del suelo. La siguiente, por favor. También realizamos un segundo análisis de suelo previo al cierre de cultivo para poder hacer algún ajuste. Esto quiere decir que en la práctica los productores hacen una distribución del fertilizante, no hacen todo en una sola exhibición. Entonces, dependiendo del tipo de suelo y las deficiencias que tengan, en su plan de trabajo pueden tener 2 o 3 aplicaciones. Inclusive hay algunos técnicos que aconsejan tener una más. La siguiente.
Ya una vez establecido el cultivo, también se recomienda que puedan hacer un análisis foliar. Más aún todavía en aquellos terrenos en los que no son muy homogéneos y que puedan observar ustedes deficiencias ya con anterioridad en sus predios. De esa manera ustedes pueden compensar algunas deficiencias de algunos microelementos. Sí, la siguiente. Bien, pues con la información anterior nosotros establecemos un plan de trabajo y podemos decir que aquí en el parque de granos se establecieron, de acuerdo a los materiales que tuvimos, básicamente dos densidades. En la marca, una sería 70 y la otra 80. Lo vamos a ver más adelante, pero sí les puedo comentar que esto está con base en el potencial que tienen los híbridos que utilizamos. Algunos de ellos, a diferencia de muchos años atrás, los híbridos se expresaban mejor en densidades bajas. Hoy los híbridos tienen más potencial y ahora se pueden manejar densidades más altas. Y es por eso que ahora los arreglos topográficos van a estar cambiando. Es algo que vamos a tener que ir avanzando y necesitamos trabajar mucho en ello. En este momento nosotros aquí manejamos 4 riegos, pero también tuvimos ejercicios con 3 riegos, igual como tuvimos las necesidades por la limitación de agua, ¿no? Nosotros hacemos un recuento con el análisis de suelo y decidimos ajustar una fertilización a 280 unidades. Sin embargo, la recomendación inicial en el laboratorio era superior a la que ustedes ven aquí. Y aún así, en esta cantidad que ustedes aquí ven, algunos de los materiales realmente pudieron haber detonado mayor su potencial con un manejo que debemos de explorar, ¿no? Si bien las recomendaciones de unidades en esta investigación que uno hace para poder decidir cuánto es lo que uno quiere levantar, dice yo, ¿cuál es mi meta? Bueno, algunos pensarán, pues es que entre más le pongo, más produzco, ¿sí? Pero no ocurre así. De acuerdo a algunos estudios que INIFAD ha realizado, las unidades de nitrógeno que está aprovechando el cultivo de maíz por tonelada está alrededor entre 20 y 25 hasta 27 unidades de nitrógeno por tonelada producida. Entonces, nosotros tomamos como base para una estimación a 14 toneladas, 20 unidades de nitrógeno por tonelada, y con esa relación determinamos que íbamos a aplicar 280 unidades de nitrógeno. Bien, nosotros aquí en el parque, ustedes de todos conocidos es que también recibimos aquí la Expoagro, ¿no? Entonces, los materiales aquí que se presentan llevan también mucho más atención. Digo mucho más atención, que eso debería ser en todos los cultivos y en todas las parcelas. No deberíamos de dejarlo a un lado. Pero a diferencia de otros campos, tenemos empresas que colaboraron en esta área y nos hicieron una cobertura con feromonas de confusión. En la empresa fue Provivi. Vamos a platicar un poquito nada más adelante de ello. Y eso nos permitió mantenernos por debajo del 10% en el umbral de daño económico. Los materiales que aquí se siembran, como ya platicamos, son muy diversos, pero tenemos también la colaboración de una empresa que nos apoya con la siembra en todas aquellas empresas que no traen semilla, pero que traen algún servicio o algún producto. Entonces, en general podemos hablar que la floración estuvo alrededor de entre los 83 y 86 días, ¿sí?, después de la siembra, y también que la cosecha estuvo estimada a 180 días, ¿sí?, que es la generalidad de los maíces intermedios. La cosecha se estuvo planeando que iba a ser una vez que el grano alcanzara el 16% de humedad. La siguiente, por favor. Se hablaba sobre los trabajos que nosotros hemos estado realizando para poder tener un mayor eficiente uso del agua.
Y es ahí donde empezamos a tener acercamiento, contacto con el INTA. El INTA, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, en este año que transcurrió con nosotros, establecimos un pequeño lote en donde se instalaron dos sensores, a ver si está un poquito oculto. Este que ven ustedes aquí es un sensor que nos da información en tiempo real y lo hace vía satélite. Esto quiere decir que a través de una aplicación, la que ustedes ven de su lado derecho, con esa aplicación nosotros tenemos información que nos determina el momento en el que vamos a regar. Me voy a acercar un poquito para acá. La aplicación muestra 3 niveles: la parte deficiente, la parte crítica, la parte óptima, que ya estamos hablando como de capacidad de campo, y bueno, el CESO, que es como al término del riego, ¿no? Entonces sigue avanzando el tiempo y las necesidades de agua se van incrementando hasta que llega un momento en que nos manda una alerta, y en ese momento nosotros anticipadamente nos preparamos para hacerla, en este caso los que manejamos riego rodado, hacer la solicitud del agua ya, y de esa manera poder atender las necesidades. Hay otra información adicional que nos da la aplicación, y ya una vez que nosotros empezamos a recopilar más información, ¿sí? Dentro de los otros sensores que tenemos, los TDRs, esos ya son de consulta en sitio. La información se rescata a través de un equipo de cómputo, y esta igual nos la da histórica desde el momento en que se instala. El equipo está censando la información y se puede recuperar, y en su caso con esa información se pueden correr modelos para poder predecir las necesidades del agua en el tiempo futuro. Lo que les estoy diciendo es que con este trabajo que se hizo este ciclo pasado, el día de hoy nosotros ya podemos tener un modelo de predicción y que nos va a ayudar a manejar mejor el cultivo de maíz para este ciclo sin someterlo a un estrés. Y además aún, este tipo de manejo de agua nos va a permitir ahora poder hacer modelos que nos pueden atender una necesidad con deficiencias de agua, como por ejemplo cuando tenemos limitantes como las del ciclo anterior, donde nos estaban solamente otorgando 3 riegos de auxilio, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Se presentaron en este ciclo solamente una lluvia durante el periodo, y fue solamente de 41 milímetros, fue realmente muy poco. Lo que sí se puede decir es que de acuerdo a cómo se venía realizando la práctica del riego, el agua que se estaba utilizando era en exceso. Entonces, con esa información nosotros pudimos determinar que tuvimos una eficiencia del riego de 50.1 de eficiencia con el riego rodado. Esto nos da pues un llamado de atención para poder seguir trabajando y poder corregir y subir el porcentaje de eficiencia. Ya de todos conocidos es que la eficiencia es menor cuando se maneja riego rodado, y en la medida que se va tecnificando el riego, pues vamos logrando mayores eficiencias. Pero si comparamos riego rodado con otro riego rodado, aún así este porcentaje lo podemos mejorar gracias a la instalación de los equipos anteriores que mencionamos. La siguiente, por favor. Esta es la misma información, nada más que esta es en gráfica. Ustedes noten las crestas en los momentos de riego, las partes que son los momentos, subimos riego. Este es este piquito de que es el más pequeño, ese es el de 40 milímetros que se recibió, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo tomar las decisiones? Bien, pues entonces, gracias al sensor del TDR se pudo medir en el terreno y poder ubicar dentro de la recomendación, que esta recomendación ya es práctica de un estudio preliminar que ya investigadores del agua ya la realizaron. Lo único que nosotros estamos haciendo en el campo es
poder conocer nuestro terreno, parte de esos trabajos que necesitamos hacer cada uno de nosotros, para poder decir en qué momento nosotros tenemos que regar una vez que estemos dentro de esos niveles de humedad del suelo. Conociendo esta información y conociendo la información que nuestro suelo tiene, podemos determinar el momento preciso de cuándo regar. La siguiente. Es otro ejemplo de la información que son necesario consultar, y que la información de los análisis de suelo que se realizaron al principio, en donde se determinaban los porcentajes de arcilla y donde se determinaba el tipo de suelo. Entonces, conociendo la información obtenida en los análisis de suelo, podemos también precisar con mayor precisión los momentos del riego, ¿no? La siguiente. Fuera de toda la información que presentamos del agua, también es importante conocer cómo se da el proceso fenológico. Parte de la información que debemos de estar pendientes son las temperaturas, cómo van evolucionando día con día. Entonces, nótese nada más cómo en los primeros meses de noviembre y empieza a hacer mucho calor y la actividad es mayor en la planta. La parte alta de los puntos representa mayor actividad, la parte baja va a presentar menor actividad. Si ustedes al momento de que os voy a presentar a la mena siguiente, la parte baja que ven aquí, ¿qué creen que sea del cultivo? Las preguntas son para los de enfrente, ¿verdad? Pero la parte que está aquí en el cultivo, ¿qué parte creen que sea? La floración. En esa parte donde estamos apenas trabajándola, y en esta parte de desarrollo, y esta parte de aquí, el llenado. Entonces, esta información es importante porque en la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo cómo se va a ir desarrollando el cultivo del maíz. Siempre será muy importante llevar un seguimiento. La siguiente, por favor. Bien, lo que les mostré ahorita, pero ahora con números. Aquí estamos mostrando en las líneas que ven más oscuras, son los riegos, son los 4 riegos. Y de este extremo, imagínense la gráfica que vimos hace un momento y cómo iba de menos a más. Este es más. Serían 1851 grados día. Y si notan en la parte de lo que viene siendo la floración, aquí es un acumulado, sin embargo ustedes noten que hay poca información aquí de cómo se va desarrollando. Entonces, ustedes deben de sacarle mayor provecho. La información la pueden tener a través de sus bases meteorológicas. Nosotros aquí en el centro contamos con una de ellas y vamos a estar haciendo pública la información. Sin embargo, la cobertura no es tan amplia, pero dentro de su área, de su parcela, seguramente tendrán una cercana. Acérquense, traten de conseguirla. Hay inclusive ahorita proyectos con módulos de riego en donde están haciendo o incentivando para que se pueda tener esa información, y va a ser muy útil. La siguiente, por favor. Bien, pues vamos a entrar un poquito nada más a conocer algunos detalles de los materiales que aquí se evaluaron. La información que se presenta es muy general. Sin embargo, si ustedes requieren alguna información, algunas de las empresas nos acompañan, y de igual manera, si alguno quiere conocer un poco más sobre la información que nosotros obtuvimos con mayor detalle, puede acercarse con nosotros. Bien, como mencionábamos, la marca, la mayoría de los híbridos que aquí se sembraron fue a 80 centímetros, fueron 8 granos por metro. Esto nos da una densidad de 100,000 plantas por hectárea. Nosotros aquí en este parque utilizamos
el NB789 como la semilla base para todos estos, y por eso aquí no hacemos mención de algún paquete para ello. Sin embargo, aquí se utilizó por las empresas diferentes tipos de paquetes, y en esos paquetes se alcanzaron diferentes tipos de rendimiento de acuerdo al manejo con los paquetes que ahí se utilizaron. Los vamos a ver más adelante. El desarrollo, bueno, como vemos, los días de floración serían 86 días. En la lámina anterior mostramos cómo se fue desarrollando el cultivo, y en la generalidad, con los datos que presentamos en la tablita anterior, ahí podrán ver cómo fue evolucionando. También vimos que la altura de la planta fue de 2.6 y la altura de mazorca de 1.5. El rendimiento que nosotros tuvimos aquí en este material fue de 16.1. Quiero hacer notar, para el cuestionamiento que podemos tener cuando alcanzamos rendimientos tan altos, se dan por el cuidado que aquí logramos tener con los materiales, ya que recordemos que tuvimos un umbral de daño económico menor al 10%, ¿sí? No es una práctica asociada exclusivamente para esta variedad. Nosotros, les vuelvo a reinsistir, tuvimos colaboración de otras empresas donde se hicieron liberaciones de organismos benéficos, también se hicieron lo que viene siendo el control con feromonas, y esto fue para todo el parque. Esto nos ayudó mucho en el manejo. Gracias. La siguiente, por favor. Quiero que vayan viendo nada más, a ver si funciona. Okay. Este numerito que está aquí son las unidades. Regrésate tantito, Balán, por favor. Son las unidades de nitrógeno por tonelada. Este numerito que está aquí. Las unidades de nitrógeno por tonelada cosechada. Este numerito va a estar cambiando, y eso va a ser en gran medida por el material o por el paquete que se haya utilizado. Pero recordemos que la fertilización base, ya se les mencionaba, fueron de 280. Ese fue el programa de trabajo, 280 unidades. Eso fue lo que nosotros aportamos al suelo, con la esperanza de levantar un estimado de 14 toneladas, ¿ok? Pero, de acuerdo al manejo agronómico, ese estimado de 14 puede variar, aumentando, claro, regularmente aumenta en la medida que nosotros damos un cuidado al cultivo. Siempre que el potencial del híbrido sea para que detone ese rendimiento, porque de la misma manera puede haber materiales que las condiciones no le favorezcan y no alcance esos rendimientos. Bien, la siguiente, por favor. Hay algunos otros materiales, como mencionábamos, que tienen o se presentaron aquí, se cultivaron bajo una densidad diferente. Algunos de ustedes que nos visitaron en la expo o antes les pudo conocer un maíz que es bajito, el enano le decíamos, ¿verdad? Este material es de Asgro, de Bayer, y es un material que se estuvo impulsando mucho porque la robustez de los tallos, la baja altura que presentaba, pues daba características muy deseables. ¿Problemas con Akame? No, muy bueno. Desarrollo del cultivo, muy vigoroso, muy bien. Pero la gran densidad que tenía hacía también que estuviera susceptible a, ¿qué creen? Muchas enfermedades pueden ser. No se nos presentaron enfermedades aquí, pero sin embargo en el campo puede darse porque aumenta mucho la humedad. No es algo que nosotros estuvimos evaluando, sin embargo no notamos un daño significativo por enfermedades. Lo consideramos un material bueno. Sin embargo, las necesidades, de acuerdo al manejo,
al manejo base que ya tenía se agregó un poco más de fertilizante por la densidad que aumentó. Sin embargo, a pesar de haber tenido un mayor incremento en la nutrición, las unidades de nitrógeno por tonelada de grano se mantuvieron. Esto es en la combinación de semillas que se sembraron y el rendimiento que se alcanzó. ¿Sí? Bien, las días de floración anduvieron un poco más, pero sabemos que los híbridos que tienen longevidad, que tienen mayores, son más largos, pueden alcanzar mayores rendimientos. Okay. Gracias. Nos vamos a la siguiente. Edison también es un material bastante interesante. Lo decían alguna vez en una conversación que tuvimos, que este material nos tocó ver que a pesar de que tenía un manejo moderado de la nutrición y que la fertilización base no tuvo alguna adición de nitrógeno, sí alcanzó rendimientos más altos, pero es genética. Se presentaron algunos detalles con viento, muy pocos, pero no fue el objetivo evaluarlos a ese grado. No representó una severa o un daño significativo. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para poder explotar su potencial. La siguiente, por favor. Estos dos materiales los quise mencionar solamente porque pues son materiales y también se hizo trabajo con ellos. Sin embargo, no tenemos nombre de ellos, son codificados, ¿ok? Y básicamente lo que mencionábamos hace un rato, los rendimientos alcanzados no necesariamente son tan altos como los anteriores, a pesar de que hayan tenido también un manejo en cuanto al menor al 10%, como ven, igual que los anteriores, pero el potencial del híbrido es diferente, ¿sí? Pero son materiales todavía codificados. La siguiente, por favor. Bien, en este caso tenemos aquí una diferencia en cuanto a la densidad de siembra. Este trabajo nos tocó a nosotros llevarlo a cabo e hicimos dos densidades. En el caso de las dos densidades, la de 116,000 y 127,000, tuvimos diferencias solamente en altura entre ambas, pero los rendimientos estuvieron oscilando entre 13 y 14 toneladas. Nosotros aquí no le metimos más fertilizante, solamente utilizamos micorriza para auxiliarlo en el caso de poder tener un mayor estímulo en la raíz. Y eso lo hicimos a la apertura de surco. Nosotros vimos aquí que las unidades de nitrógeno que demandó por grano cosechado fueron de 20. Estuvo aceptable, pero sin embargo vemos que tuvimos un mayor gasto en semilla. La siguiente, por favor. Bien, lo que hago notar aquí es en el caso de Provivi, ellos tomaron la decisión en un principio cuando todos estábamos arrancando y que se nos vino en una etapa muy temprana, más o menos como a los 28 días, se nos vino una presencia de invasión de gusano cogollero de palomilla. Hicimos de los vecinos que tenían maíces más maduros, más grandes, se nos adentraron aquí al campo adultos ya que habían sido ovipositados o cruzados, las palomillas ya habían pasado por esa etapa y la feromona pues no iba a actuar porque ya eran especies que venían del exterior, ¿no? Que ya venían nomás a depositar aquí. Entonces hicimos una aplicación general para todo el campo y a partir de ahí se montó toda la red de feromonas y eso nos permitió, en el caso particular de ellos que decidieron no hacer ninguna aplicación posterior, sí se incrementó un poco el daño
pero los rendimientos fueron también muy aceptables, ¿no? En este caso, como les comentaba, el NB789 fue el híbrido que fue la base. La siguiente, por favor. Bien, en los siguientes trabajos que se realizaron ya, este ya fue el trabajo para ellos, para el caso de Yara, hizo una evaluación de productos que ellos están presentando como una alternativa en el cual no solamente se está aportando nitrógeno, también hay manganeso, hay magnesio, hay nutrientes y todo esto, este conjunto de nutrimentos ya se denomina Más Maíz. Es un paquete. Ahora las empresas están ofreciendo un paquete que tiene mayor cobertura y que atiende necesidades que antes no se cubrían. Como mencionábamos, los estudios de laboratorio que ya se están realizando por más productores cada vez, pues buscan atender esas necesidades y es ahí donde la empresa Yara está ofreciendo alternativas para que puedan tener cubiertas esas necesidades. Y pues derivado de esas necesidades que se atienden, se han alcanzado rendimientos superiores y las unidades de nitrógeno que están siendo demandadas de acuerdo al rendimiento, pues son más eficientes, ¿no? Ya no estamos hablando de 20 unidades de nitrógeno, ya con menos unidades, gracias al aporte de los otros elementos que también son importantes para el cultivo. La siguiente, por favor. Bien, en la parte que seguimos trabajando también con las empresas es como la nutrición y opciones de nutrición. Y en este caso, en el mejoramiento de suelo, ya no solamente va dirigido a la nutrición directamente a la planta, sino que atiende a la semilla y atiende al suelo. Y es ahí donde se presentan estas opciones también, en donde se cubre o se busca atender las deficiencias que presentan de acuerdo a los estudios que se han realizado, los estudios de laboratorio de suelo, se busca atender este tipo de deficiencias con estos tipos de mejoradores de suelo. Así pues también en conjunto con algunos compuestos, algunos insecticidas que son orgánicos o que son microbiológicos, ¿sí? Poco a poco nos vamos a ir metiendo con los consorcios microbianos y todo ese tipo de cosas y vamos a hablar cada vez más y más y más y seguramente esto nos llevará una plática de unas 4 horas, pero bueno, ahorita vamos a irnos más rápido. La siguiente, por favor. Ellos presentaron lo que les decía aquí, los consorcios, que son muy importantes hoy en día, mantener ese tipo de organismos en el suelo y que nos ayuden a poder minimizar y aumentar rendimientos sin necesidades también de incrementar unidades de nitrógeno, aportes mayores, simplemente poder aprovechar y darle mayor eficiencia a los que ya contamos. Seguramente ya haciendo más estudios vamos a reducir aquellos 280 cuando nosotros nos estamos dando cuenta que no ocupamos llegar a las 20 unidades, ocupamos menos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Bien, otro de los trabajos que estamos realizando aquí es los trabajos con CIMES. Ya lo mencionábamos al principio en la inauguración. Se están realizando diferentes tipos de evaluaciones, entre ellas también el conocimiento de nuevos materiales. Estamos trabajando, la Fundación Produce, para generar híbridos que sean más rentables en cuestión del costo para el productor. Esto quiere decir que podamos alcanzar en el futuro estamos trabajando para ello, para poder tener un híbrido que le permita llegar al productor que sea de más bajo costo. Hoy los precios de las semillas andarán alrededor de 3.500, pueden cerrar al cierre del ciclo 3.900. Entonces lo que se busca es que con estos materiales que tienen potencial andemos al 50%. Nada más que es un proceso que va a llevar tiempo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien,
No hay que dejar de lado los costos. Ahora la ACA hace un análisis y lo presenta. Los costos en general son acordes a los que nosotros aquí tuvimos. Entonces es importante que consideren que los costos siempre van a ser algo que no debemos de perder de vista, y más aún cuando tenemos precios tan volátiles. Los rendimientos o los costos que podemos tener por tonelada, de acuerdo a esta, es en un cálculo de 12.8, quiere decir que en la medida que tengamos mayor rendimiento, bueno, pues entonces este costo nos va a disminuir, ¿sí? Y la rentabilidad va a ser mayor. Por eso es que nosotros debemos de hacer trabajos cada vez mayores para cuidar nuestro cultivo, reducir los costos, pero aumentar también la producción. La siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, lo único que les puedo invitar a hacer es pues, buscar el asesoramiento de un profesional, ¿sí? Planear muy bien las actividades del año en las que van a realizar. No necesariamente todas las actividades las van a poder solventar. Si van a empezar a adoptar nuevas tecnologías, háganlas por partes, adóptenlas, sí, no las dejen a un lado. No tienen que echar toda la carne al asador, pero sí vayan adoptándolas, es muy importante. Realicen estudios de suelo, foliar y agua, y cuando me refiero a suelo no necesariamente tiene que ser químico, también tiene que ser microbiológico, porque como les decía, vamos a estar hablando cada vez más de los consorcios micorrenos, vamos a hablar más de micorriza, vamos a empezar más a hablar de lo que vive en el suelo, y que es muy importante porque eso nos va a ayudar a reducir los aportes de unidades de nitrógeno o a hacer más eficiente aquellos que tenemos ahí disponibles. Bien, entonces, para concluir, la relación beneficio-costo es algo que debemos tener muy presente, y eso está dado por la inversión que nosotros estamos realizando y cuánto vamos a tener de utilidad. Entonces, no lo pierdan de vista. Este trabajo es un trabajo que se va actualizando. A veces estas actividades ya se realizaron, pero como decíamos en un principio, los híbridos han ido evolucionando. Ahora las densidades que soportan los nuevos híbridos son mayores, a diferencia de tiempo atrás, donde los híbridos tenían densidades más bajas. Los arreglos topográficos van a cambiar en la composición de la siembra, y vamos a ir buscando más la relación que podamos tener con el medio ambiente, los microorganismos, cómo los vamos a ir a mejor aprovechando. Y falta mucho trabajo por hacer, pero vamos avanzando paso a paso. Gracias. No quiero pasar de alto, porque nosotros todo este trabajo que hemos realizado aquí lo realizamos gracias al trabajo de campo y al servicio social que nos tuvieron la oportunidad de apoyarnos, la Escuela de Biología, y no quiero pasar por alto el crédito para ellos. Gracias.